Hora de la República con Ángel Pasero. Desde la Hora de la República os mandamos un saludo a todos y todas en esta nueva etapa que iniciamos la semana pasada. Como veis, tenemos una nueva cabecera, tenemos nuevo diseño, pero sobre todo, siempre con la verdad, denunciando las tropelías que ocurren y defendiendo los valores republicanos, los valores humanos, la sanidad pública, la enseñanza, etcétera, etcétera. Y aquí no nos casamos con nadie en la Hora de la República, somos así, republicanos. En nuestro comentario editorial lo hemos titulado, bueno, tampoco hay que hacerlo caso, hijos de la fruta. Bueno, pues vamos a ver. Por fin se ha puesto en marcha la 15ª legislatura tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y después de que éste nombrara a sus ministros y ministras de las diferentes áreas. No fue fácil la sesión de investidura de Pedro Sánchez, junto con las descalificaciones, insultos, mentiras y zancadillas. No faltó la intervención estelar de la Ida, Isabel Díaz Ayuso, jefa del Cortijo de Madrid, que según se leyó en sus labios llamó hijo al entonces candidato de la presidencia del gobierno. Un insulto grave que se repite con frecuencia en muchos ambientes, pues que se lo pregunten sino a los árbitros y árbitras de los diversos deportes de masas, si bien en la sede de la soberanía del pueblo, o eso dicen, no es el lugar adecuado. Este insulto de Isabel Díaz Ayuso porque el candidato habló de las comisiones de su hermano con las mascarillas en plena escalada del COVID-19. Este exabrupto podría quedar, pues eso, en una cosa, porque siempre decimos barrio bajera, pues mira, no, vamos a decir que esto es un exabrupto propio de los Pijo Borjamari. ¿Por qué no? También tienen derecho a decirlo. Sino que en la sede parlamentaria, pero esto es que después en la sede parlamentaria madrileña, tras decir que el insulto a Pedro Sánchez no fue tal, sino que dijo, me gusta la fruta, y se dedicó a contar chistes sobre lo que a ella le han dicho, mientras que sus palmeros se retorcían de risa en sus escaños, y para eso les pagamos todos y todas los y las ciudadanos sus suculentos salarios. Hacen chistes en lugar de política. Claro que el nefasto alcalde de Madrid, también del PP, cuando fue preguntado desde la oposición si condenaba los insultos de la Isabel Díaz Ayuso, al ya presidente se limitó a decir que me gusta la fruta. Este alcalde, que cobra casi 2 veces más que el presidente del gobierno, tiene menos sentido del humor que una hiena. ¿Y cómo se ríen las hienas? Otro esperpento de la sesión de investidura de Pedro Sánchez fue el momento en que los y las diputados y diputadas del partido que se llama con una revista satírica nazi abandonaron el hemiciclo. Vamos, que abandonaron su puesto de trabajo. ¿No se les podría aplicar el mismo baremo que a cualquier trabajador o trabajadora que toma esa decisión? Lo cierto es que la extrema derecha y la derecha extrema se preparan para una oposición destructiva y sin aportar nada más allá de insultos y descalificaciones al gobierno y los grupos que le sostienen, sin acordarse que los del PP de aquellos años, de finales del siglo XX, cuando Aznar alababa la lengua, la riqueza cultural del catalán y que esa lengua la hablaba en la intimidad. Este panorama político que tenemos en España, una constante crispación política por una derecha tan poco democrática que cuando no está en el poder, ya lo hemos dicho muchas veces, todo lo cuestiona y declara ilegal. Que como dijo un dirigente del PP, el gobierno en funciones es ilegal y el que viene es ilegítimo. Vaya desparpajo del Menda. La España que se rompe bloquea a la renovación del más que caducado Consejo General del Poder Judicial. Retrasa la aprobación de las leyes en el Senado. Llamar a la desobediencia civil y en sus reinos de taifas, que son las comunidades autónomas, donde gobierna el PP con el apoyo de Vox, recortar todos los derechos públicos y derogar leyes como la de memoria democrática o la de LGTBI, leyes ambas que vienen a decir que no se repitan más esta trágica historia. No queremos terminar este comentario sin referirnos brevemente a las elecciones presidenciales de Argentina, que han llevado al poder al líder de la extrema derecha, Javier Milei, que promete una política de recortes sociales que pueden obligar a muchos y muchas argentinos y argentinas a salir de su país. Si, como decía el fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, de triste memoria, la mayor provincia gallega se llama Buenos Aires, pues esto es así. Muchos gallego-argentinos que tienen doble nacionalidad,
doble nacionalidad, no gallega argentina, sino española y argentina, querrán volver a España. Bueno, pues ¿dónde les ubicamos? Fenomenal, aquí les esperamos. Y podríamos pensar entre todos y todas en recuperar la España despoblada. Es una hipótesis. Los y las republicanos y republicanas seguimos nuestra lucha contra la monarquía borbónica. El avance hacia la Tercera República nos reiteramos en nuestra firme defensa de los valores republicanos de libertad, laicidad, igualdad, fraternidad, feminismo y justicia. Manifestamos nuestra voluntad de vivir en un país de ciudadanos y ciudadanas libres, iguales y fraternos. La República no se vota, la República se proclama. Hoy vamos a comentar un triste obituario que nos llega la triste noticia de que 4 familiares de nuestra compañera y camarada, la activista palestina Jaldia Abu Bakr, que ha participado en muchos programas de la Hora de la República, han sido asesinados por el régimen israelí. Desde la Hora de la República mandamos un abrazo enorme y todo nuestro apoyo a nuestra camarada y al resto de sus familias y condenamos la masacre contra el pueblo palestino que se está perpetrando. Parece ser que ahora va a haber una tregua, parece ser que puede encaminarse a un alto el fuego definitivo, pero bueno, el caso es que Israel ya ha ocupado Gaza prácticamente, las imágenes hablan por sí solas y lo reiteramos. A Jaldia Abu Bakr un fuerte abrazo y sentimos como nuestros la pérdida de sus familiares. Seguimos en la Hora de la República y ahora hablamos con Sol Luque. Sol Luque, que es la presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y impulsan un proyecto de ley sobre bebés robados que, ojo, llevan tres legislaturas queriendo que esa ley se apruebe. Y bueno, pues parece ser que el Sol Luque ha hablado con todos los grupos parlamentarios, excepto con Vox. Y bueno, excepto con Vox y el PSOE, que tampoco quiere saber mucho del tema, pero bueno, parece ser que ya en esta legislatura que echa a andar ahora, pues sí, ese proyecto de ley sobre los bebés robados va a ser todo en eso. La Hora de la República siempre estamos pendientes de temas de actualidad, de temas candentes, de temas que afectan a una gran parte de la ciudadanía de nuestro país. Desde hace cerca ya de 15 años hay una lucha constante que se está llevando desde la asociación Todos los niños robados son de mis niños, y precisamente es eso, los bebés robados, que durante muchos años, en la época del franquismo fundamentalmente, y también ya metidos quizá en los años 80, pues esto ha sido cosas que han estado ocurriendo. Esto de momento, que sepamos, no ha tenido eco en el Defensor del Pueblo para hacer un estudio como se ha hecho de casi 800 páginas del tema de la pederastia en la Iglesia. De esto vamos a hablar pues, con la presidenta de Todos los niños robados son también mis niños, que además es profesora universitaria y ahí está impartiendo sus clases y luchando por esto. Sol Luque, buenas tardes, bienvenida a la Hora de la República. Hola, muy buenas tardes, Ángel, y agradecida de que me hayáis invitado de nuevo aquí, que no es la primera vez y estoy encantada. Además durante mucho tiempo fuiste corresponsal, tenías una colaboración toda semana. Lo que pasa es que luego la pandemia, unas cosas y otras, nos ha desquiciado un poquito, pero bueno, todo es cuestión de recuperarlo. Pues Sol, bienvenida. Vamos a ver, yo decía que son casi 15 años los que lleváis de lucha por esto de los bebés robados. Sí, efectivamente, bueno, quizás no tantos, pero sí, casi, porque entre que esto empieza ya a difundirse en los 2008, 2009, aunque en el 2010, cuando es el boom de los bebés robados, sí, nosotros es en el 2010 realmente cuando empezamos a trabajar el tema y 2 años después, en 2012, constituimos la asociación, pero sí, ya son muchos años ya. Sí. Bueno. ¿Qué os llevó a meteros en esta investigación y hacer esta asociación? Pues nos llevó lo que llevó a todas las asociaciones en aquel momento, y es ser también víctimas de este crimen. Nosotros, la familia, estamos buscando a mi hermano mellizo, a Francisco,
Y realmente todas las asociaciones en aquel momento se constituyen por una búsqueda personal. Lo que ocurre es que en muy poquito tiempo, no te diré que realmente muy poco, vimos que esta lucha personal más individual no era posible, ¿no? Por eso, desde el 2010 hasta 2011, sí trabajamos nuestra denuncia con nuestro caso, pero fue ya después, en 2011 finales, cuando hicimos esa gran campaña que se llamó Todos los niños robados son también mis niños, con recogidas de firmas, con ya colaboración con otras asociaciones. Y a partir de ahí, en el 2012, constituimos la asociación. Nosotros hemos estado durante más de una década realmente implicados en la búsqueda no solo de mi hermano, sino de muchos otros niños y niñas, ¿no? Vimos desde muy pronto, como te digo, que lo importante era una lucha social plural, una lucha colectiva, porque era ahí donde iban a estar las soluciones a estos casos, ¿no? Y en concreto, nosotros, derivamos en un trabajo integral desde un ámbito más social, también legislativo, político, judicial y de derechos humanos, porque también vemos que es la única posibilidad de dar una solución como se merecen estos crímenes, ¿no? Es una solución integral en todos los ámbitos que comento. Aquí está también presente la Iglesia Católica en todo este robo de bebés. Claro, pero vamos, de manera indudable, ¿no? Yo creo que nadie puede sentirse ajeno a esa opinión, porque simplemente conociendo la historia de España y sobre qué bases se impuso el franquismo, claro, ahí estaba el nacionalcatolicismo, todo un amparo ideológico y una base también ideológica, era como una burbuja que ocupaba toda respuesta desde el Estado, ¿no? No podemos obviar que el nacionalcatolicismo, como ideología, como preceptos que lanzaban, como esa espiritualidad que querían invadir toda una sociedad, pues se introdujo precisamente en cada rincón de esa sociedad, en cada casa, en cada comportamiento, en la educación, en todo lo relacionado con las mujeres, ¿no? Con el comportamiento de las mujeres, con cómo se tenía incluso que ir vestida, cómo teníamos que comportarnos y, por supuesto, toda la cuestión moral pasó a ser una cuestión oficial. Estas leyes y estas cuestiones que se transformaron en algo, ya digo, legal, no eran más que una cuestión moral, ¿no? El pecado se transformó o luchar contra el pecado se transformaban en leyes, ¿no? Como por ejemplo el adulterio, obviamente no era igual para la mujer que para el hombre. Y en el caso del robo de bebés, bueno, pues si tenemos en cuenta esta historia, este fundamento, este caparazón que también incluía esa impunidad para todos esos crímenes, todos los crímenes del franquismo, y sobre todo viendo cómo el nacionalcatolicismo veía a la mujer, pues claramente ahí es donde se sitúa todo el robo de bebés desde los inicios hasta toda la dictadura y hasta su continuación en la democracia. Quiero contaros un caso para que veáis cómo esta posición moralista incluso estaba presente en la democracia a la hora de sustraer a los niños, ¿no? El caso de María Luisa Torres, que creo recordar que es del año 84, si no me equivoco, en los primeros 80. Pues ese es un caso de una mujer separada que, bueno, tuvo su segunda hija fuera del matrimonio. Bueno, pues ahí el caso por el que Sor María llegó al banquillo, que sí, nunca pudo declarar porque se murió antes. Se murió. Pues es el caso de María Luisa Torres, bueno, junto con otra compañera, otro caso, pero ese caso en concreto, María Luisa Torres, nuestra compañera, nos contaba en los medios y contaba en el juzgado
que esta religiosa, precisamente lo que le decía tú, después de decirle que se había muerto, después de decirle 1000 cosas, le llegó a decir ya por fin, porque María Luisa no se lo creía, tú nunca vas a criar a tu hija, porque es la hija de un pecado, por adulterio. Entonces, y como la busques, te vas a quedar también sin la otra, sin la mayor, que sí es fruto de un matrimonio. Entonces, esto no es una cuestión, como dicen, bueno, es que esto es un puro negocio, no, aquí hay que hubiera dinero, por supuesto, pero aquí clarísimamente, Ángel, hay una cuestión ideológica, una cuestión moral que viene directamente de la Iglesia. Y por último, que me estoy quizá extendiendo mucho, no olvidemos que Iglesia y Estado eran lo mismo, no podemos separarlos, no podemos separarlos. ¿No recordáis esas imágenes de Franco entrando en las iglesias bajo palio? Y el palio, entrar bajo palios, estaba destinado a las altas jerarquías de la Iglesia Católica. Franco fue el jefe del Estado por la obra y gracia de Dios. Esto no lo olvidemos. Exactamente. Nunca. Sí, que Dios era muy gracioso en ese momento. Sol, bueno, vuestro trabajo está llevando hasta que ya existe un proyecto de ley sobre los niños robados, los bebés robados. Esto, ¿qué andadura lleva? Porque ahora se inicia una nueva legislatura, la 15. ¿Será cuando se vea este proyecto de ley? ¿Y con quién habéis hablado? ¿Cómo lo habéis trabajado? Bueno, esperamos que la tercera sea la vencida, porque esta sería nuestra tercera legislatura con este proyecto de ley. Bien, es un proyecto de ley que viene desde el 2017 y bueno, en la primera legislatura, podemos hablar la del 2018, ¿no? Que es cuando se registra, pues pensábamos que todo iba a ir muy rápido y de hecho así se prometía, porque realmente la toma en consideración fue por unanimidad. Y lo que ocurrió es que hubo un adelanto electoral. Entonces, bueno, pues no se pudo realizar. Claro, ¿qué pasó en la segunda, ya la que empezó en 2020, ¿no? Ya que empezó casi con la pandemia. Pues también ahí hemos hecho un trabajo enorme, hemos hablado con todos los grupos, obviamente no con la extrema derecha, porque esa es nuestra línea roja, nosotros no hablamos con fascistas. Entonces ahí, quitando a este grupo político, sí hemos hablado con los grupos políticos democráticos. Y todos están apoyando la ley. Ya la toma en consideración esta segunda ocasión, se aprobó no por unanimidad, sino por mayoría, precisamente por la presencia de la extrema derecha. Y resulta que, bueno, el problema que hemos tenido en esa segunda legislatura, la anterior, es que el trámite de enmiendas se alargó muchísimo, 2 años y medio prácticamente. Con lo cual, cuando se ha cerrado el trámite de enmiendas y ya había posibilidad de llevarla a comisión para ir al debate en pleno, pues también ha habido otro adelanto electoral. Aquí no paramos. Nos quedamos en la puerta siempre. Entonces, esperamos que en esta nueva legislatura, ya la tercera para nosotros, para el proyecto de ley, sea la definitiva. Hemos hablado, Ángel, contigo, con todos los partidos democráticos. Tenemos el apoyo de todo el arco parlamentario, pero sí es verdad que hemos echado mucho de menos que en esta segunda legislatura el partido con el que no hemos podido hablar porque no nos han dado reunión es el Partido Socialista. Precisamente el que está en el gobierno. Sí, pero estuvimos hablando lo que era en esa segunda legislatura, Unidas Podemos, con Esquerra, con Junts, con el BNG, con Bildu, con el PP, con Ciudadanos, que también estaba, bueno, pues con todos, insisto, los partidos democráticos. Independientemente del color político, y todos han apoyado, pero evidentemente por las razones que sean, que posiblemente sean muy largas de explicar en este momento, pero que si las personas quieren saberlo, pueden ir a nuestra web, que se llama bebesrobados.org. Ahí está la trayectoria de la ley y se explica muy bien, muy detalladamente dónde ha podido estar ese problema, ¿no? Esa gran
dimensión temporal del trámite de enmiendas que nunca se cerraba. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya hemos tenido una primera reunión con Podemos el viernes pasado. Es la primera de la ronda de reuniones que vamos a tener, porque es importante decir que todos estos grupos políticos, excepto el PSOE, que insisto, no nos dieron reunión, pero con todos los demás que llegamos al acuerdo que en esta nueva legislatura gobernara quien gobernara, todos iban a tener una reunión de nuevo con nosotras para ya diseñar el nuevo registro, sería el tercero, y obviamente lo tienen que registrar ellos, los grupos políticos, para inmediatamente continuar desde donde dejamos el trabajo. O sea, el procedimiento burocrático sí tendría que empezar de nuevo, pero el contenido no empezaría de nuevo, se quedaría justo donde se quedó. Por tanto, llevamos mucho. No es que esté la ley paralizada, está en un cajón, no hagamos este uso porque parece que no hemos hecho nada, no hemos hecho un trabajo inmenso, ingente, y yo sé que muchos de los grupos políticos también, con lo cual vamos a continuar y lo vamos a conseguir, y si no es en la tercera, es en la cuarta, pero lo vamos a conseguir. Vamos a dejarlo en la tercera. Básicamente, ¿cuál es el contenido de este proyecto de ley? ¿Qué se contempla en ese proyecto? Sí, me lo voy a hacer lo más resumidamente que pueda. De nuevo, insisto, que si quiera más información que vaya a la web y lo puede ver ahí, pero es una ley que se basa en los 4 pilares de Naciones Unidas: el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición. Y sobre esos 4 pilares es sobre los que se desarrolla todo el articulado. El objetivo primordial de la ley es que el Estado se haga responsable de lo que hasta ahora hemos venido haciendo las víctimas, es decir, de la búsqueda de los niños y niñas o ya adultos, y también de encausar a los culpables si se demuestra su participación. Es decir, no solo queremos verdad, que es muy importante, es que también queremos justicia. En cuanto a los organismos que deberían crearse, pues debería haber una fiscalía especializada, que viendo que ya hay una por la Ley de Memoria Democrática, pues es posible, como es la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, es posible que se pudiera también compartir, pero eso todavía no lo sabemos, ¿no? Si fuera posible, sería lo ideal para ahorrar también recursos. Necesitaríamos una CONADI a la española, es decir, una Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, como lo que hay en Argentina, pero en España, y necesitaríamos el banco de datos genéticos, que también sabemos que han comprado un nuevo software desde Justicia, el software Bonaparte, y que también, bueno, tienen pensado que podría incluirse ahí las búsquedas de niños y niñas, pero para eso hay que cambiar algún artículo, alguna cuestión de la Ley de Memoria Democrática. Es decir, que es una ley muy sencilla, muy simple, no tiene ningún coste económico en el sentido de que podemos compartir recursos que ya se van a implantar para la Ley de Memoria Democrática. Obviamente, en nuestro caso, no tiene un límite temporal porque hay crímenes más allá del 78. Y, bueno, pensamos que no pedimos ninguna indemnización económica, con lo cual el coste sería realmente muy poco. Lo único que se necesita es verdadera voluntad política, ¿no? Para poder realizarlo. Es lo único que creo que se debería tener. Un gran trabajo el que lleváis haciendo y especialmente tú, que has estado implicada desde el primer momento. Tú y tu hermana Carmen también, hay que justo decirlo. Sí, muy justo decirlo. Sí. ¿Qué sabéis del paradero de vuestro hermano Francisco? No sabemos nada, Ángel. Y fíjate, con esta pregunta volvemos al principio, ¿no? Nosotros estuvimos, pues quizás el primer año, parte del segundo también, desde que empezamos la búsqueda, bueno, intentando dar con él, pero es que yo no os voy a decir imposible, pero es muy difícil porque son ellos los que tienen que dar con nosotros. O sea, ellos, me refiero a los niños robados, son ellos. Con lo cual, nosotras, las familias, lo que tenemos que hacer es intentar difundir todo lo posible, hacernos visibles todo lo que podamos,
para que si alguien tiene en su cabeza esta duda, esa incertidumbre, pues no sé si mis padres son mis padres, en cuanto oigan algo puedan saber dónde acudir, a quién, en manos de quién se ponen para ser asesorados, ¿no? Y a partir de ahí, por eso pensamos que la lucha tiene que ser colectiva, porque es difícil, casi imposible dar con un niño, uno de nuestros niños y niñas. Sin embargo, si el Estado se implica con todas estas medidas, por ejemplo, que están dentro de la ley, sería muy fácil, pero muy, muy fácil, ¿no? El crear un banco de ADN donde todos los que se piensen, se sospechen víctimas o se sepan víctimas, acudan allí, tanto familias que buscan como personas que están buscando a su familia. Todo tiene que ser un trabajo colectivo y desde las instituciones del Estado, porque las asociaciones asumimos esas funciones, pero claro, de una manera, en fin, pues en la medida en que podamos, porque ni tenemos recursos y solo tenemos nuestro altruismo, nuestro tiempo, que cada vez es más escaso, y nuestra mejor voluntad, pero no tenemos más. Pues Sol Luque, querida amiga, siempre a tu lado, siempre empujando por esta lucha y todo, y ya sabes, todo lo que esté en nuestras manos también lo vamos a hacer, que esa verdad, justicia, reparación y que nunca vuelva a ocurrir esto sea una realidad. Sol, presidenta de la Asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños y profesora universitaria, gracias por tu tiempo. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a vosotros, a ti, Ángel, por estar siempre precisamente a nuestro lado. La hora de la República es nuestra hora. Interesantísimas y valientes las declaraciones de nuestra amiga y colaboradora de la Hora de la República, Soledad Luque, profesora universitaria y presidenta de la Asociación de los Niños Robados Son También Mis Niños. Es para meditar todo lo que nos ha dicho. Hoy en nuestro espacio Memoria Crítica, bueno, pues vamos a hablar de la fecha del 20N, porque pues una fecha con muchos acontecimientos, pero nosotros nos vamos a centrar en una figura revolucionaria, una figura que hace 97 años, bueno, perdió la vida en el frente de Madrid. Nos referimos a José Buenaventura Durruti Domínguez. Nació en León el 14 de julio de 1896 y murió el 20 de noviembre de 1936 en Madrid. Durruti fue un sindicalista y revolucionario anarquista español. Durruti fue una de las figuras más relevantes del anarquismo español y de la organización sindical CNT, Confederación Nacional del Trabajo. Falleció a comienzos de la Guerra Civil Española, luchando en el bando republicano al frente de una formación de milicianos conocida con su nombre como Columna Durruti. Aproximadamente a la 1 de la tarde del 19 de noviembre de 1936, en plena batalla de la ciudad universitaria de Madrid, en la calle Sadat Peral, hieren a Durruti en el pecho con una bala de dudosa procedencia. Lo llevan en estado grave al Hotel Ritz, sede del Hospital de Sangre de las milicias catalanas, donde muere a las 4 de la mañana del día siguiente, es decir, del día 20. La autopsia reveló que la muerte se debió a los destrozos causados por una bala calibre 9 largo que penetró por el tórax y lesionó importantes vísceras. Su cuerpo se entregó a los servicios especializados del municipio de Madrid para su embalsamamiento, ya que sería trasladado y enterrado en Barcelona. Su deceso fue ocultado en un primer momento a la población y a la milicia para evitar desánimos, pero la noticia se extendió rápidamente. A su entierro en Barcelona acudieron decenas de miles de personas. Buenaventura Durruti, que también en nuestro rincón poético se le dedica un poema a nuestro compañero Daniel Fernández Abella. Y ahora tenemos la crónica desde la tercera capital de la Segunda República Española por nuestro corresponsal en Barcelona, Joaquín Soler Cura. Joaquín, adelante. Un saludo a todos los republicanos desde la tercera capital de la Segunda República. Ahí va mi crónica, para la Hora de la República. Una tarde parda y fría, de invierno, los colegiales estudian. Monotonía de lluvia en los cristales. Es la clase.
En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco, truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección. 1000 veces 100, 100.000, 1000 veces 1000, 1.000.000. Una tarde parda y fría, de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia en los cristales. Este verso es de Antonio Machado, del libro Soledades, del año 1907. En la asignatura de literatura del bachillerato teníamos el libro de texto y el libro de lectura. Era Las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Un libro que desde el año 1930 todos los bachilleres usábamos. El profesor era el padre Armando, un hombre antiguo, culto, con el hábito quemado por el tabaco. Fumaba celtas sin filtro. Leíamos a los poetas por épocas. Cuando tocaban los Machado, él prefería leer a Manuel. Los alumnos, con mala intención, le preguntábamos por Antonio. Ah, ese. Sí, era un buen poeta, pero rojo y se perdió con la guerra. El mejor poeta de los dos es Manuel. Al ver que no sonaba el teléfono, supe de inmediato que eras tú, decía Dorothy Parker. Los hermanos Machado, Antonio y Manuel, eran liberales y republicanos. Trabajaron y escribieron juntos numerosas obras de teatro. Y los dos vivían en Madrid. Aquel julio de 1936, Manuel con su mujer viajaron a Burgos por temas familiares. Allí se quedó hasta terminar la guerra y el olvido lo cubrió con su manto. Antonio permaneció en Madrid y quiso quedarse hasta el final. El gobierno de la República lo trasladó con otros intelectuales, como los cuadros del Museo del Prado y la capital de la República. Viajaron de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona y de Barcelona al exilio en Francia, donde murió, cerca del mar. Cada palabra tiene consecuencias, cada silencio también, decía Jean-Paul Sartre. Los que me habéis oído alguna vez sabréis que mi poeta es Antonio. También me gustan las canciones de Ismael Serrano. Esta mañana me contaba un amigo que el sábado pasado había cola hasta la calle Balmes en la librería La Central para comprar libros de Antonio Machado. Y en la FNAC se habían agotado los discos de Ismael Serrano. ¿Quién le contará al padre Armando, el viejo profesor que tuve, que el poeta que se perdió de verdad, entre poesías dedicadas al alzamiento nacional, fue Manuel? Aunque los falangistas lo quemaron todo, los libros, las notas y los apuntes de Antonio en su piso de Madrid, todos sus libros y todos sus poemas están en todas las librerías, en todas las bibliotecas, en todos los manuales y cuadernos escolares. La fidelidad de Antonio a la República y los valores que defiende el republicanismo es un ejemplo para todos nosotros. No hay que olvidar lo que lleva grabado la divisa de los jacobinos: liberté, égalité et fraternité ou mort. Y para acabar, no temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser, a mi modo, ardientemente sectario. Y en un país como este, enseñando a huir de la verdad, a transigir con la injusticia, a refrendar el libre examen y a soportar la opresión, ¿qué mejor sectarismo que el de seguir la secta de la verdad, de la justicia y del progreso social? Con este ánimo se trae la República, si queremos que nazca sana y verdadera. En política, las gentes no se califican por edades, sino por opiniones. Hay viejos que son militantes gloriosos del republicanismo. Hay jóvenes que a título de modernidad remedan el pensamiento fascista. Esta locución la dijo don Manuel Azaña en la locución en un banquete de homenaje a la República, el 11 de febrero de 1930. Han pasado años y ha llovido bastante. Salud y República a todos, incluso a los que no quieren escuchar. Joaquín Soler, con la crónica desde Cataluña.
brillante, como siempre, la intervención de nuestro compañero y amigo y camarada Joaquín Soler Cura. Y pues vamos hoy a nuestro capítulo de valores republicanos. Los valores republicanos, bueno, el sistema político republicano moderno se identifica con un sistema de valores como expresión de la voluntad libre y soberana de la ciudadanía. El pueblo se gobierna a través de representantes elegidos democráticamente, incluido el presidente que sustituiría al rey. Y la igualdad de oportunidades como esencia de sus principios. En este sistema, la jefatura del Estado también es elegida y no hay rey o líder que guíe, arbitre o gobierne. No hay persona o figura que esté por encima de la ley, ni irresponsable ante ella. Por tanto, es fundamental no solo empujar por la República, sino por todos esos valores intrínsecamente republicanos que nos hacen mejores como sociedad, que nos liberan de los yugos tradicionales y de los nuevos, como los valores del feminismo, que nos cuidan y cuidan lo común, como el ecologismo, que nos protegen frente a la adversidad, como la sanidad pública, como la seguridad social, o que hacen de este país un lugar más justo, como la educación pública. Por todos los valores republicanos y para honrar a quienes lucharon y murieron por ellos, por una sociedad más libre, más justa y más fraterna. ¡Viva la República! Y tal como hemos anunciado, bueno, pues damos paso ya estamos al final de nuestro programa. Vamos a dar paso a nuestro rincón poético. Es un poema dedicado a Buenaventura Durruti en la voz de su autor, Daniel Fernández Abella. Por las calles y plazas de Madrid va el entierro de Durruti y Buenaventura, camino de Barcelona, y una comitiva de camaradas silenciosos le despiden con los puños levantados. Murió el hombre y nació el mito. Recordad y resistid. Buenaventura Durruti, pelo en pecho, barba dura, caído defendiendo la libertad en las barricadas, frente al fascismo y sus aliados. Fusil en mano, rodilla en tierra, defendiendo la libertad y a sus camaradas. Se basó en el espíritu libertario y el sacrificio voluntario. Su procesión fúnebre enmudeció mente y corazones. Barcelona en negro y rojo, camaradas y compañeros en la guerra, vio una afluencia de 500.000 de almas, la grandiosa Vía Layetana. Gente que no olvida y recuerda al camarada libertario, siempre consecuente, siempre fiel al pueblo y la revolución. El día 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un problema enorme, la violencia contra las mujeres, que este año de 2023 aquí en España, pues no sé si va a batir el récord de asesinadas, pero está muy cerca. De este acontecimiento, de esta celebración, pues tenemos la suerte de poder hablar con la vicepresidenta del Movimiento Democrático de Mujeres, que no es otra que Ana Mata. Ana Mata, bienvenida a la Hora de la República. Buenas tardes, buenos días, dependiendo si se ha comido o no, es muy temprano y muchas gracias por invitarme. Pues nada, Ana, decía que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué importancia tiene este día? Vamos a ver, la importancia que tiene es que mientras por el simple hecho de ser mujeres estemos agredidas, seamos asesinadas, habrá que conmemorarlo. Como sabéis, esto en los años 60, las hermanas Mirabal, en contra de la dictadura de Trujillo, son asesinadas, ¿no? Eran unas mujeres luchadoras en contra de la dictadura en Colombia. Entonces, estas mujeres son asesinadas y tiradas por un terraplén. En el año 81, la Internacional de Mujeres Americanas y Centroamericanas y del Caribe pidieron o dijeron que el día 25 de noviembre tendría que ser el día de la erradicación
de la violencia contra las mujeres, y en el año 2000 la ONU lo nombra o lo instaura como Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. Esto no es nuevo. España es uno de los países pioneros con leyes contra la violencia de género. Pero no es suficiente. No es suficiente porque se necesita mucha educación, se necesita que se tomen medidas contra las mujeres, contra las organizaciones y las personas negacionistas de la violencia de género, que hacen mucho daño, y se necesita mucha unidad entre todas las mujeres, pero también con los hombres, porque a las mujeres nos matan normalmente los hombres. Entonces, esa formación en los hombres desde la más tierna infancia es imprescindible porque tenemos que crecer con igualdad y en igualdad para que estas cosas no pasen. Estamos con 52 mujeres asesinadas, es la cifra oficial en lo que va de año, y 49 niños y niñas que han sido también asesinadas por sus padres, y que se han quedado, bueno, en la cuneta, sin poder crecer, ¿no?, por esta violencia. Entonces, bueno, pues esto hasta que no se quede en violencia cero, porque esta violencia es la punta del iceberg. Está la violencia laboral, el acoso sexual, las violaciones, que aunque piense la gente que las violaciones son por la calle, no, más del 80% de las agresiones y violaciones a niños y niñas son en el entorno familiar. Tremendo, pero es así, es así. Las violencias, por supuesto, laboral, en el ámbito laboral, que hacen que las mujeres cobremos mucho menos que los hombres, los techos de cristal, los suelos pegajosos, el acoso, el ninguneo, si más del 50% de las mujeres, el 60% de las mujeres que van a la universidad, de las personas que van a la universidad son mujeres, y sin embargo y terminan sus carreras con unas notas muy brillantes, el 52%, luego eso no se traduce en el ámbito laboral. Entonces, todas estas cosas se producen por violencia, ¿no? Violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y ahora que estamos padeciendo esta terrible guerra, genocidio, apartheid en Gaza, podemos ver perfectamente cómo a las mujeres y niños, es que más del 50% de los asesinados son niños y niñas. Y hasta entre niños y niñas y mujeres y mujeres estamos por casi el 75% de los asesinados. Es terrible. Nosotros padecimos una guerra con el golpe fascista de Franco, y sabemos lo que se le hace a las mujeres en periodos de guerra. Somos trofeo de guerra. Se violan, se rapan, se mutilan. Eso es violencia contra las mujeres. Y podemos seguir muchísimo más. Sí. Además, lo está diciendo, hace falta educación, efectivamente, porque están proliferando mucho las agresiones grupales a menores. Y esto yo creo que es por el negacionismo de algunas, ¿Cómo esto de la juventud? ¿Solamente hace falta educación o qué otra formación más hace falta? Bueno, yo creo que educación desde que se nace. Sí. Mientras tanto, habrá que poner elementos correctivos. Lo que no se puede permitir es que en algunas comunidades autónomas de España se ponga el PIN parental. ¿Vale? Que no se puede educar sexualmente, y cuando digo sexualmente no es en la relación sexual solamente, sino como hombre y como mujer en igualdad, ¿no? Porque dicen que los negacionistas dicen que eso es introducir a
a la pornografía. No, lo que se hace sin educación es precisamente eso. Educar, la pedagogía del sexo es la pornografía y eso es violencia contra las mujeres. Es violencia contra las mujeres. Ver normal que se puede violar a una mujer, que las mujeres somos objetos, ¿no? Estamos cosificadas. Claro, todo esto habrá que poner una medida y desde luego la educación en la escuela, en la casa es importante, pero la educación en la escuela es imprescindible y es imprescindible desde que se nace. Desde que se nace. A las mujeres cuando nacemos ya nos marcan, ¿no? Nos hacen 2 agujeritos, yo soy de pendientes, me gustan, pero nos hacen unos agujeritos y nos ponen unos pendientes para que se distingan perfectamente desde que nacemos. Y un lacito en el pelo para que se vea que es una niña. Un moñito, o sea, que nos marcan desde que nacemos. Esa mentalidad hay que cambiarla, Las mujeres no somos objetos. Somos seres humanos con nuestros derechos, los mismos derechos, somos más del 50% de la población. Entonces, no podemos permitirlo. Y las instituciones no deben permitirlo. El dinero que tenemos o que se tiene, que el Estado, con la ley de contra la violencia de género, reparte a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, a los municipios, eso hay que emplearlo. En Madrid, por ejemplo, el año pasado se devolvió prácticamente todo entero, el dinero que tendrían que haberse dedicado contra la violencia de género. Pero somos libres, podemos tomar cerveza. Eso no se puede permitir, eso no se debe permitir. Y eso es una labor de las mujeres, evidentemente, pero también de los hombres que tenéis conciencia. Porque solas no vamos a poder, y desde luego eso trasladarlo a las instituciones. No se puede permitir que las instituciones, y por ejemplo los pisos tutelados para los intercambios de niños y niñas, cuando alguien está separado, un punto seguro, estén regidos en su mayoría, estén en manos de la Iglesia, de curas y monjas. Eso no es permisible, porque de ahí no puede salir nada bueno. Las religiones tienen que ser en el ámbito personal, en el ámbito privado. Cada uno crea y tenga las creencias que quiera y las practique, pero con la salud, la vida de los seres humanos no se pueden dejar en manos de instituciones religiosas. Ana, tu opinión de la ley, sí es sí. Me pillas. A ver, la ley. No. Yo creo que todo es mejorable. Lo que sí es seguro es que esta ley ha dejado de cuestionar a las mujeres y aunque nada más que sea por eso, es importante. Las mujeres no vamos a tener que ir 20 veces, te roban el bolso y no te preguntan 80 veces, ¿lo llevaba usted bien agarrado? ¿No lo llevaba usted bien agarrado? ¿Llevaba la cremallera abierta? No, simplemente se coge al tipo o a la tipa que te ha robado y punto pelota, ¿no? Se le juzga. No te cuestionan cómo ibas y dónde llevabas el bolso. ¿Llevabas mochila? ¿No llevabas mochila? No te lo cuestionan. Sin embargo, a las mujeres nos cuestionan, a las mujeres tenemos una agresión sexual y nos cuestionan, nos preguntan 200 veces. ¿Iba usted tal? ¿Por qué era por la noche? ¿Por qué había bebido? Porque, bueno, pues eso, la ley hace que las mujeres no seamos cuestionadas. ¿Que hay cosas mejorables? Seguro que sí. Seguro que sí. Siempre, como todas las leyes, se van cambiando conforme van funcionando. Van funcionando, se ve dónde están los fallos y esos fallos se corrigen. Por supuesto que sí. Ahora, que yo creo que es un avance para las mujeres, pues sí, desde el momento en que no nos cuestionan y nos creen. Y eso es importante para las mujeres. Ana, ¿cómo se va a celebrar el 25? ¿Manifestaciones, concentraciones en Madrid? En Madrid hay 2 manifestaciones. Sí, el 25 es un día de reivindicación, ¿no? Y el lema casi todo el mundo ha cogido el mismo lema, es se acabó, ¿no? Sí. Porque no podemos seguir permitiendo que esto pase. No se puede ver como normal que un tipo le dé un beso o acose a una persona en las cámaras y luego diga que ella quería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque como tiene un poder, por ejemplo. No se puede permitir que
que eso, que se nos esté cuestionando continuamente, ¿no? Entonces, en Madrid va a haber 2 manifestaciones, pero yo creo que eso no importa. Lo importante es que salgamos a la calle y salgamos a la calle juntas, buscando el punto común, el punto de unión entre todas las sensibilidades, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Buscamos el punto en común, que es lo que hemos hecho siempre las feministas, o que hemos hecho de un tiempo a esta parte, y es ver qué son los puntos que nos unen. En este momento, pues va a haber una por la mañana, así hay más diversidad. Una por la mañana y una en Madrid concretamente, y una por la tarde. Una convocada por quien había convocado siempre las manifestaciones, y luego la otra por la Comisión 8M. El Consejo de la Mujer, exactamente, el Consejo de la Mujer, que había 2 comisiones históricamente, que era la Comisión 25N, que era quien convocaba históricamente desde que se legalizó, ¿eh? O sea, tampoco nos vamos a ir ahora aquí en la clandestinidad. Muy atrás. Por la mañana se convoca esta, que van sindicatos, organizaciones políticas, muchas asociaciones, tal, con un manifiesto, yo creo que asumible y asumido, yo creo, por el conjunto de las feministas, y por la tarde va a haber otra. Y luego también va a haber muchas concentraciones, por la tarde hay otra que convoca el 8M, ¿vale? Son 2 manifestaciones que también es totalmente asumible lo que se reivindica. Y luego va a haber en los barrios y en los pueblos concentraciones, presentaciones de libros, charlas. Yo ahora mismo estoy camino de Mérida, que me han invitado las compañeras de Unidas por Mérida, y voy a dar una charla. Me han pillado aquí en Medellín. Tienen la suerte esa de contar contigo en esta charla. Bueno, pero nosotros te hemos robado antes, en la hora de la República. Bueno, no importa, o sea que vamos a tener, pues eso, que en todos los sitios se están dando charlas, manifestaciones, concentraciones, todo el movimiento feminista junto, y otras, bueno, pues se van haciendo manifestaciones, pero tampoco hay que ver la divergencia. Exacto. Hay que ver que estamos saliendo a la calle para reivindicar que no queremos que haya violencia de género, y que las instituciones inviertan el dinero oportuno y los medios, los recursos económicos y los recursos humanos necesarios para erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida, en los úteros de alquiler. Ahora venía escuchando en el coche una médica que es psiquiatra perinatal, que hablaba de la violencia obstétrica. Bueno, pues lo que hace un tiempo era normal sacar al bebé, quitárselo a la madre, pegarle 2 azotes en el culo y ya ha nacido, y ahora se iba al nido. Bueno, pues eso ya no se ve como normal, ¿no? Y eso lo entendemos todo como normal. Antes, los padres de mi época y de la tuya, Ángel, no entrabais al parto. No. Claro, sin embargo, ahora lo más natural del mundo es que esa parte también se entiende perfectamente. Y lo de antes también era normal. ¿Qué coño hacía un tío? Uy, perdón. ¿Qué iba a hacer un hombre ahí dentro, estorbar? ¿No? Bueno, pues esas cosas que no eran normales antes, ahora son normales. Bueno, pues con la violencia también tenemos que ir erradicándola, porque tenemos que entender que el hombre y la mujer somos iguales, y que entre ambos, entre hombres y mujeres, vamos a llegar también a un consenso, porque los hombres vais a dejar de agredir, y lo digo en plan genérico, y las mujeres también vamos a estar educadas para no entrar en la normalidad, como que también hasta hace poco se entendía normal que mi marido me pega lo normal, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues vamos a ir entre todas cambiando. Ana Mata, vicepresidenta del Movimiento Democrático de Mujeres, muchas gracias por atendernos. Permíteme un último minuto, porque en el programa hablamos de los asesinatos que ha habido de familiares de esta amiga nuestra, de Jaldía Abu Bakra. Nosotros le hemos mandado un mensaje. Tienes un minutito para mandarle un mensaje también desde estas, aunque ya lo has hecho personalmente, pero bueno, queremos que desde la hora de la República un abrazo fuerte para Jaldía.
Bueno, Jaldía, sabes que nos tienes a todas las amigas y amigos contigo, que lo que necesites, que esto es un genocidio, es un exterminio de un pueblo, es una invasión, como tú bien explicas, desde esa resolución de la ONU en la que se permitía quitaros la tierra y quitaros la vida, ¿no? Y fuera un hecho normal. De hecho, ahora cuando venía escuchando la radio decía, hablaba de rehenes y hablaba de presos. O sea, no es lo mismo. O sea, los palestinos sois presos mientras que los otros son rehenes, ¿no? Los israelitas son rehenes. Eso no se puede permitir. Es apartheid, es genocidio y Palestina vencerá. Así. Palestina vencerá y aquí en España la revolución o es feminista o la tenemos que dar. Ana Mata, muchísimas gracias por atender la hora de la República. Te deseamos todo lo mejor como siempre y salud y república. Salud y república. Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo fuerte. Y cerramos, como siempre, nuestro programa con el epílogo. Pues sí, 12 mujeres y 10 hombres configuran el nuevo gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez, que afronta una legislatura muy tortuosa, dada la crispación que desde la extrema derecha y la derecha extrema les van a someter a lo largo de estos 4 años. Pues deseamos que así sea, que tienen por delante para hacer una política social y en defensa de lo público, como la enseñanza, la sanidad, la dependencia y otras 1000 veces repetidas y que nunca nos cansaremos de repetir. En este gobierno recién formado repiten, entre otros y otras, Margarita Robles en defensa y Grande Marlaska en interior. Y estas dos personas tienen por delante solventar temas candentes. La ministra de Defensa debe abrir expediente a los 50 sables oxidados, es decir, militares retirados, que piden en un escrito la destitución de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la convocatoria de unas elecciones generales. Y también debe de ocuparse del posible bulo publicado por un diario al servicio del poder en el que se habla de que militares en activo pueden hacer un plante, es decir, renunciar al puesto que ocupan si se aprueba la amnistía. Por lo pronto, la ministra debe pedir a este periódico los nombres de esos militares y, si es un bulo, exigir su desmentido. Grande Marlaska también debe poner firmes a esos guardias civiles que anunciaron el derramar hasta la última gota de su sangre en defensa de la patria, vamos, de la España que se rompe en esa defensa. Asignaturas pendientes del nuevo gobierno y que no se recogen en el acuerdo entre PSOE y Sumar. Está el hablar de república. ¿Para qué? La laicidad está ausente de ese acuerdo. Un tema crucial para de una vez por todas dejar a un lado la presencia de la religión en la educación. El abandono del pueblo saharaui es clamoroso. Y otra asignatura pendiente muy grave y que hay que atacar ya es anular la ley Mordaza. Frenar el incremento de los presupuestos militares que absorben cada vez más recursos públicos, como hemos dicho más de una vez, para mantener la sanidad, la enseñanza y servicios públicos. Los gastos militares son, según nuestros datos, y creo que son cortos, son 12.000 millones. La inflación, las pensiones, la auditoría de la seguridad social, la vivienda, aparecen en forma muy ambigua. A las clases populares, a las clases trabajadoras, nos queda la movilización en defensa de nuestros derechos y libertades, frente a un gobierno que de izquierdas solo está en el imaginario de la derecha extrema y de la extrema derecha. Permítanseme nuestros oyentes, nuestras y nuestros oyentes, que manden un saludo muy fraternal aquí a una de las ministras elegidas. Me refiero a Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, que viene hasta ahora parlamentaria europea y que antes fue concejala en el Ayuntamiento de Rivas, donde desarrolló una gran labor. A Sira Rego la deseamos todo lo mejor al frente de este ministerio de nueva creación y hablaremos con ella en el momento oportuno. Tomen la educación y la cultura y el resto se dará por añadidura. Eso decía Antonio Gramsci. Hasta el próximo programa, si el padre Lenin quiere. Salud y república
y un abrazo a todos y todas de Ángel Pasero. Y repito, salud y república.